Sí, ha sido una semana cargada, pero si esta fue cargada y caliente, nos podemos imaginar que la próxima lo será quizás aún más, porque continúa el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional. Los legisladores van a tratar proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo, entre ellos el objetivo principal del gobierno, que tiene a la reforma laboral como protagonista, pero también otros proyectos como el nuevo régimen penal juvenil, la ley de glaciares y tantos otros, pero podríamos decir que la reforma laboral está en la mira ya hace unos meses y por eso vamos a profundizar en este tema con un invitado muy especial, Nicolás Trota, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, de Unión por la Patria. Bienvenido y gracias por estar acá. A vos, Valentina, buen sábado. Muchas gracias. Bueno, para arrancar, menciona la reforma laboral, se viene hablando mucho, una vez que conocimos detalles acerca de esta reforma de ley, entendimos mejor por dónde iba. Muchos hablan desde el gobierno de modernización, sabemos que sería más un retraso que otra cosa, ¿no? Un dar marcha atrás en materia de derechos. Ahora, estamos a días de que se trate, el miércoles se va a debatir en el Congreso. ¿Cómo está el poroteo y cómo ves la situación? ¿Es posible que salga, teniendo en cuenta los plazos también, que son muy acotados? Sí, primero el miércoles se trata en el Senado de la Nación, donde el gobierno no tiene la fortaleza en primera instancia que tiene en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces ahí creo que lo que está en juego es la definición de senadores que responden a algunos gobernadores, porque creo que hay dos bloques, el bloque oficialista compacto, pero también el bloque opositor compacto, negándonos a lo que puede ser un enorme retroceso, poniendo el foco en que esta norma no va a crear empleo. Esta norma lo que pretende es flexibilizar las condiciones de los trabajadores, implica una pérdida de derechos, pero al mismo tiempo tiene ciertos componentes que tenemos que ponerle mucha atención, como el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, ¿no? Que es muy grave porque en un contexto económico donde, Valentín, estamos viviendo en 30 años la primera vez que creció la economía, pero se destruyeron empleos y empresas. Generalmente cuando la economía crece, se crean empleos y empresas, y no es lo que está ocurriendo, porque inclusive uno de los sectores estrellas del gobierno, como son el sector de la minería y del petróleo, han destruido casi 10.000 puestos de trabajo, ¿no? Claro. En este 2025. En este contexto, el gobierno quiere agilizar y simplificar el proceso de despido. Porque ¿qué hacen con este fondo de asistencia laboral? No, ya la carga económica no va a estar en el empresario. Esto va a facilitar el despido, porque el 3% que iba a la seguridad social, que entre otras cosas sostiene las jubilaciones, va a ir, no es que el empresario va a estar pagando más, se saque ese 3% para direccionarlo a este fondo y con ese 3% se van a pagar los despidos. Entonces el despido tiene que ser parte de una carga del riesgo empresario. Sí, claro. Y además, en un contexto de no solo caída del consumo que estamos viviendo, sino, y lo vemos con esta promoción de acuerdo de libre comercio, entre economías asimétricas, o sea, que no tenemos la capacidad de producción que tienen la Unión Europea, Italia, Francia, Alemania, ni hablar los Estados Unidos. Abrimos nuestra economía, que es lo que está pasando este año, y eso implica destrucción de empleo. Entonces estamos en un contexto de enorme gravedad, por eso creo que hay que llevar adelante una discusión fuertemente pedagógica, porque inclusive hay trabajadores que dicen: me parece bien una reforma laboral como si tuviese elementos positivos. Yo no encuentro en la ley ningún componente que implique más derechos, claro, más derechos para los trabajadores o un proceso que permita enfrentar el gran desafío que tiene la economía argentina en términos de su universo del trabajo, que es el 43% de los trabajadores están en informalidad. ¿Y esto qué hace, entre otros aspectos? Por ejemplo, legaliza la precarización laboral de los trabajadores de la economía de plataformas, ¿no? Que vemos que ha surgido hace algunos años y hay muchos trabajadores que trabajan exclusivamente repartiendo bienes, ¿no? O en el sector del transporte como único ingreso, y hay otros que en un contexto de caída del ingreso tienen como un segundo trabajo en esta economía de la plataforma. Lo que hace la ley es excluirlo de la ley de contrato de trabajo y, entre otros aspectos, ataca contra un principio básico del derecho laboral en Argentina y en el mundo, que es en caso de duda, se favorece al trabajador, porque son relaciones también asimétricas. Totalmente. Bueno, lo cierto es que creo que con la información que circula,
más allá de que haya muchos trabajadores en la Argentina que hoy están a favor de una reforma laboral y a veces sin conocer los pormenores, por eso es importante llevar claridad a la gente, a los pobladores de esta tierra argentina. Lo cierto es que se termina decidiendo en la Cámara Alta. Después el proyecto tiene que ir a diputados, eso lo mencionabas al principio. Digo, va a ser un antes y un después. Si esto sale, si esta reforma sale, va a ser muy determinante para la vida de los trabajadores argentinos. Pero en definitiva la decisión está en las alianzas que haya entre gobernadores y legisladores, en las alianzas que se den en estos últimos días, como viene pasando en los despachos, ¿no? En las reuniones, que se suman votos, que se restan. En lo concreto, ¿crees que tiene chances de salir la reforma? No, claramente tiene chances porque el gobierno ha convocado la sesión. ¿No? Entonces eso habla que no sé si tienen los votos, pero tienen la expectativa de tenerlos. En un contexto, Valentina, también donde el gobierno parece que tiene en su agenda la ruptura del modelo de nación. ¿Por qué? Porque nos estamos transformando en una confederación de países donde el Estado Nacional se retira de todas las responsabilidades que tiene que asumir, por ejemplo, en la educación, en la infraestructura, en la salud, y se las deja a las provincias, que al mismo tiempo las desfinancia, como está ocurriendo hoy en día. Y a partir de ahí despliega una política extorsiva. Y hay gobernadores que caen en la política extorsiva, ¿no? Es discusión de votos por plata. ¿Pero eso se cumple después? No, a ver. Porque hay muchas promesas desde el gobierno para los gobernadores de las provincias, porque uno dice, ¿cómo puede ser que tal o cual gobernador, por no nombrar a ninguno en particular, va a convencer a sus legisladores o a sus aliados para votar a favor de una reforma laboral tan desfavorable para la mayoría? ¿Después se cumplen esas promesas? Lo que uno ha observado es que no se cumplen en su totalidad, claro, ¿no? Y recuerdo en una reunión de las provincias del Norte Grande, un gobernador les dijo, ¿qué van a votar si después no le cumplen las promesas que asumen los ministros de Interior o el propio ministro de Economía? Entonces, en ese contexto también la discusión de fondo es, ¿cuándo debe levantar la mano un legislador en el marco de leyes que tienen un impacto tan regresivo en la población argentina? Porque ¿qué impacto va a tener esto en los trabajadores de la provincia de Corrientes, en los trabajadores de la provincia de Tucumán, en la construcción de mejores realidades? Cuando estamos viendo que lo único que van a hacer es sacar derechos, ¿no? Atacan también toda expresión colectiva. Entonces me parece, para poner un ejemplo, porque creo que hay que dar nombres, por más que sean de nuestra propia fuerza política, sí. El gobernador de Tucumán, Jaldo, sí, en el proceso electoral decía, le voy a cortar la melena al león. El resultado no fue el que se esperaba. Recordemos que parecía que el gobierno se derrumbaba, apareció Donald Trump, sostuvo el tipo de cambio, ¿no? El salvavidas. El salvavidas, y con eso el resultado. Y también tuvieron la capacidad de instalar, si perdemos, lo que viene va a ser peor. La mano, claro. Y en ese contexto tuvieron un resultado electoral quizás no esperado, que Jaldo no esperaba, ¿no? Entonces ahora vemos que el que se presentó como opositor le está dando los votos, o le puede llegar a dar los votos al gobierno. Se los ha dado en el presupuesto y en otros aspectos. Entonces ahí también está la discusión de tener un compromiso con lo que uno cree. Por más que la palabra de uno quizás en un momento está devaluada, porque el mundo está yendo para un lugar, pero sabemos que, equivocados o no, nuestra mirada es diferente. Pero tiene que ver, creo, perdón, Nicolás, con una gran crisis de valores, siento, ¿no? Y de principios y de convicciones, ¿no? Porque no sé qué lectura haces vos o cómo lo sentís siendo diputado, además ejerciendo esta tarea tan importante. Digo, hay cosas que no deberían ni discutirse ya a esta altura. Uno siente, ¿no? Como ciudadano también. ¿Por qué volvemos atrás? ¿Por qué volvemos a replantear? Digo, en la lógica de un eje muy claro del gobierno, que es este retiro del Estado cada vez mayor que vos mencionabas, los gobiernos de cada provincia entonces toman decisiones, pero después esas partidas no están. Entonces es como, bueno, pareciera que cada vez se abren más, ¿no? Esa es la sensación, como, bueno, todo librado a las leyes del mercado, a lo que las provincias dispongan, pero sin fondos. Como una sensación de desprotección, siento. Yo poniéndome en el rol exclusivo de ciudadana que tengo. Entonces, si los que nos representan y nos tienen que defender están más atravesados por los intereses propios que por lo que le haga bien a la mayoría, entonces eso no es la política, a mi entender. No, eso no es la política, y estamos lamentablemente no solo en Argentina, creo que en el contexto
global, ¿no? O principalmente de Occidente, en algo que es real. Hay una insatisfacción democrática en términos de resultados, y eso es real. Digo, el mundo ha interrumpido el proceso de mejora colectiva, ¿no? Se logró disminuir la pobreza, principalmente por los procesos de crecimiento e inclusión del sudeste asiático, pero no se han logrado mejorar los indicadores de distribución de los beneficios de este proceso tecnológico que estamos viendo, donde nunca como antes tenemos la capacidad de producir bienes y servicios, ¿no? Como está ocurriendo en el mundo, en la humanidad hoy en día. Lo vemos en la Argentina también. Pero en vez de decir, bueno, ¿por qué no discutimos con profundidad la reducción de la jornada laboral? Si tengo un nivel de capacidad productiva mucho mejor. No, claro. Lo que estamos haciendo es, hay que trabajar más. Y pagar menos. Y con la caída del ingreso, vos tenés trabajadores que antes tenían un salario medio, que podían irse de vacaciones, que podían darse un gusto todos los meses, que ahora tienen que manejar su propio auto para hacer unos mangos más y enfrentar la caída de ingreso. Bueno, creo que estamos en un contexto de individualismo extremo. El problema es que la sociedad elige muchas veces a su propio verdugo. Y la toma de conciencia es tarde. Yo creo que Milei tuvo una capacidad, la canalización de la frustración, que era real. Frustración que se aceleró, creo yo, por la pandemia, que fue algo que nos impactó a todos. Pero también por el uso de estos dispositivos, que confirman la sociedad del prejuicio. No importa lo que yo digo. Como lo digo yo, tiene valor o no tiene valor según lo que el otro piense de mí. Entonces, en vez de analizar las ideas, ¿no? Cada uno de nosotros, cada vez con estos algoritmos que parecen gobernarnos, nos encerramos en microclimas y nos alejamos. Entonces creo que son discusiones profundas. Ahora, a todo esto lo que yo, Valentina, tengo la certeza es no hay soluciones sencillas, ¿no? Y presentarle a la sociedad que una reforma laboral como esta va a crear empleo es mentirles. Presentarle a la sociedad una disminución de la edad de imputabilidad como camino, aisladamente, ¿no? Como camino a la mejora de la seguridad, siendo un tema marginal, a la mejora de la sociedad que habitamos, es mentirle también a la sociedad. Ahora, yo creo que se puede mentir a muchos, como se dice, a muy pocos durante mucho tiempo. Ahora, cuando se le miente a toda la sociedad, creo que la temporalidad se va a ir acabando y creo que es lo que vamos a empezar a ver, creo yo, en los próximos meses, porque se empieza a desplegar los peores resultados de estas políticas económicas. Sí, que uno hubiese pensado en un primer momento con la asunción de Javier Milei que rápidamente quizás se podía llegar a ver la consecuencia de la ferocidad, ¿no? de este sistema impuesto, de esta forma de gobierno. Pero lo cierto es que, a mi entender, desde mi visión, se ha ido emparchando una cosa por otra. Pensando, y te pregunto también, Nicolás, en el escándalo del INDEC de la última semana, de los últimos días, con la salida de La Baña y con esta decisión de posponer la actualización de medición del IPC. Siento que salen bastante airosos, se dice, de las situaciones, ¿no? Porque pasa una cosa, pero luego queda en la nada, tapan con otro tema, ¿no? Y así la sociedad va, ¿no? Como, bueno, y pienso ahora también en la CGT, que ha anunciado una movilización, digo, sí o sí hay resistencias que se activan, pero a la vez siento que hay mucho que se oculta y que se pasa por alto. Sí, me parece que hay cuestiones que ya tienen vida propia y por más que se pretendan ocultar, van a seguir avanzando. Digo, todo lo que ha ocurrido en el Andis, ¿no? Todo ese entramado evidente de corrupción vinculado a la compra de medicamentos, quizás no está hoy en la tapa de los diarios, pero son procesos judiciales que están en marcha. Lo mismo con Libra, que es un escándalo internacional. Sí. Digo, vigente y tiene vida en Argentina, pero también en los Estados Unidos. Entonces me parece que ahí avanzan esos temas. Y creo que el gobierno no toma cabal conciencia del impacto que va a tener en su propia credibilidad y en su palabra lo que ha hecho con el INDEC. Porque procesos políticos anteriores pagaron un enorme costo. Porque el indicador, más allá de la discusión técnica, vale según la opinión que tienen los actores al analizar ese indicador. No importa si es bueno o malo. Ahora, si se empieza a instalar, ¿no?, la sensación de manipulación,
como se hizo evidente inclusive con las propias palabras del ministro de Economía Caputo, que dijo, vamos a usar el nuevo indicador, la construcción de la nueva canasta de consumo, cuando los números estén mejores. Entonces, ¿qué están? Están postergando, lo que implica también, ¿no?, la disminución o la alteración del valor de la inflación, porque no están ponderados acabadamente como corresponde, por ejemplo, los servicios públicos, ¿no? Entonces, eso está creciendo por sobre la media y no impacta de la manera que debería impactar. Y eso implica que una enorme cantidad de variables económicas y sociales que se manejan y se negocian a partir de ese indicador, se hacen con un número que no es real. Sí, desde los salarios hasta desde los salarios principalmente. Las jubilaciones, sí. Salarios que hoy me parece que no se puede seguir negociando salarios mensuales del 1%, en un contexto donde la inflación se está acelerando, pero se está acelerando además con un enorme costo social que pagamos. Porque la inflación, creo yo, ha tenido dos anclas principales. Uno, la sobrevalorización de nuestra moneda en un contexto de apertura de la economía, que cuando el peso está caro, el dólar está barato, tiene más competitividad los productos del exterior y se abre la frontera y vienen los productos, y eso tiene un efecto también en tratar de administrar los precios. Recordemos que el gobierno permitía la importación de leche o de peras, ¿no?, con un impacto en economías regionales brutal, para mencionar un ejemplo. Y el segundo ancla han sido los salarios. Claro. En el extremo, los salarios de los trabajadores públicos, de los docentes universitarios, que han perdido 25, 30% en la gestión de Milei. Una ley de emergencia que, así como fue aprobada, todavía no está no se despliega. No, bueno, toda esa situación implica... Estamos en una sociedad más desigual y el gobierno intenta tener una iniciativa con soluciones mágicas que termina replicando lo que ha sido su estrategia. Yo creo que Milei, como te decía, canalizó el odio, el fracaso también de lo que venía en términos de mejorar la calidad de vida de la sociedad no se estaba desplegando. Después podemos analizar por qué, pero la sociedad no busca excusas, busca respuestas. La respuesta no llegó, se buscó otro camino. ¿Quién canalizó ese enojo? Mejor que Burri, mejor que el PRO, fue Milei. Sí. Pero también presentaba una solución mágica. Sí. Que era la dolarización. E instantánea, en un mundo en el que necesitamos que ya las cosas se acomoden mágicamente, y eso no existe. Y esa es la estrategia del gobierno. Claro, no existe, por lo menos pensando en la mayoría. La mayoría. Quizás en la minoría quizás es un poco más fácil acomodar las cosas para ese molino. Y en un mundo donde además Argentina, no estamos más en el mundo unipolar de la década del 90, no estamos más en el mundo bipolar de la Guerra Fría, hoy estamos en el mundo de bloques. Y Argentina, ¿no?, está aliado, ¿no?, con relaciones no carnales, mucho más profundas que relaciones carnales, y ahí se puede analizar, por ejemplo, la votación de Argentina en Naciones Unidas. Sí. Digo, en la década del 90 Argentina votaba el 70% con los Estados Unidos, hoy estamos votando arriba del 85%, para poner un ejemplo, sí, ¿no?, y con Israel más del 90%. Ahí vemos cómo nos alineamos claramente como país, pero ya no es ese mundo. Hoy es el mundo del sudeste asiático. Hoy es el mundo de los bloques, ¿no? Y tenemos que promover el multilateralismo en términos políticos, y Argentina creo que está alineada además en un contexto de enorme gravedad, y se abren ventanas constantemente, no solo ahora con este acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que también es un contexto de gravedad para muchos sectores de nuestras economías regionales, porque con el tiempo no solo, más allá que ahora está judicializado en la Unión Europea, no solo nos va a impactar la producción que pueda llegar de esos países, sino nos pone en riesgo nuestro principal mercado en donde exportamos productos manufactureros, que es Brasil, ¿no? Porque Brasil, siendo parte de ese acuerdo, vamos a tener que competir de igual a igual con Italia, Francia, Alemania, sí, ¿no?, en ese contexto de gravedad. Y ni hablar un acuerdo de libre comercio en economías tan asimétricas como se quiere promover con los Estados Unidos. Bueno, ayer se firmó este acuerdo, y para ir cerrando, Nicolás, me interesa mucho la reflexión que puedas hacer en torno a estos nuevos parámetros que se establecen con este acuerdo. Es reciente la información, hay mucho por estudiar también, porque una cosa es la letra grande o lo que en algunos medios aparece así como borrador, y otra cosa es leer los pormenores, ¿no? En un contexto donde se está abriendo la economía con una destrucción absoluta de nuestra matriz industrial que ya venía dañada, en vez de plantear una discusión sectorial, ¿no?, porque Argentina es un país de casi 50 millones de habitantes. Por más que tengamos un sector agropecuario que está a la vanguardia de la producción,
¿no? Y de la tecnología es un ejemplo en el mundo. Por más que logremos un desarrollo pleno de toda la producción de energía, de gas y de petróleo, y por más que desarrollemos a pleno el sector minero, si eso no se hace con un esquema de complementariedad de industrialización, en Argentina sobra la mitad de la población. Esa es la discusión de fondo, ¿no? ¿Qué Argentina queremos? Tenemos que rompernos el karma de primarización de nuestra economía, que implica que exportamos materias primas, que es lo que estamos viviendo hoy, se está primarizando la economía argentina, y importar empleo de otros lugares del mundo porque estamos importando productos con valor agregado. Ahora, ¿esto quiere decir que tenemos que tener el sector textil que teníamos antes? No, sentémonos y definamos qué sector textil, pero la resolución del problema no lo puede hacer una medida arancelaria con la apertura de la economía y que después resuelva el mercado. Claro. Porque en el medio está la Argentina y están los trabajadores, no solo los empresarios. Lo más importante están los trabajadores formales e informales. ¿Qué vamos a hacer con nuestro sector automotriz? ¿No? Con el sector automotriz, además vinculado a la electromovilidad. Digo, ¿vamos a tener un rol en eso o nos vamos a retirar y que lo poco que quede en Sudamérica lo tenga Brasil? Ahora eso hace falta incentivo y políticas públicas. En un contexto también, ¿cómo le seguimos sumando valor agregado al sector agropecuario? ¿Cómo logramos que Argentina tenga una agroindustria que sea ejemplo y seamos realmente el supermercado del mundo? Bueno, eso no pasa por magia. Requiere acción, requiere decisión e intención, ¿no? Clara, porque si no es esta sensación que yo te mencionaba antes de, bueno, que pase lo que pase, que el mercado define y que se beneficien los que siempre se terminan beneficiando con políticas de esta índole. Nicolás Trota, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por el tiempo. Y estaremos, bueno, atentos a lo que suceda la próxima semana en el Congreso con todas estas reformas y nuevas leyes que se vienen y seguramente nos volveremos a encontrar. Podemos perder votaciones, sí. Lo que no podemos perder es la discusión por el sentido de la Argentina que queremos, ¿no? Y en un contexto muy difícil creo que hay que hablar, discutir, no importan las agresiones que uno recibe en redes sociales, el que abraza la política es para discutir y debatir por la idea y yo creo profundamente en eso. Nicolás Trota, diputado nacional de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires, gracias por haber venido nuevamente. Y ahora es momento de abrir nuestra ventana, a ver